contextos. La voz de los protagonistas. Eduardo Holguín es director del INPLAN, Instituto Municipal de Planeación. Nos acompaña esta mañana. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias. Y bueno, pues ¿cómo pinta 2016 para el Instituto Municipal de Planeación, en particular en estos dos programas que comentábamos el día de ayer y que compartas con el auditorio esta información de construcción de una política industrial y de competencias laborales? Bueno, es muy ambicioso el programa del INPLAN, son muchas vertientes, muchos programas que se están llevando a cabo, pero estas dos específicas son muy interesantes. Es muy ambicioso el querer desarrollar, instrumentar, implementar una política industrial. Nunca se ha hecho en México, realmente México no tiene una política industrial. Yo me acuerdo cuando en la etapa de gobierno de Zedillo, me tocó platicar con él. Yo era secretario de Desarrollo Económico de Oaxaca, y platicando con él le dije: señor presidente, yo creo que debemos de instrumentar una política industrial en el país. Y me dijo Zedillo, como me lo contestó también Serrapuche, su primer secretario de Hacienda, que no duró mucho, ¿verdad? Por cierto, la mejor política industrial es la que no existe. Esa era la teoría, o es la teoría neoliberal, la teoría liberal, económica liberal, donde menos interviene el gobierno, donde menos estrategias políticas hace a favor de la industria, pues es mejor que la industria tome su causa de acuerdo a las señales del mercado. No creo así en la actualidad, o sea, no creo así que suceda o deba de suceder en la actualidad. Tenemos que construir una política de fomento económicos, saber hacia dónde debemos dirigir. Perdón, pero esa en sí es una política, ¿no, Eduardo? Exactamente. El hecho de no meter tanto las manos el Estado. Está implícito el decir, hay una política de no política, ¿verdad? Sí. Claro, tienes toda la razón. Pero bueno, eso así está documentado de los dichos de Serrapuche y de Zedillo, ¿no? Y de todos los liberales. Pero creo que llegó el momento sí de desarrollar una política industrial. Desde ese entonces nunca se construyó una política industrial en el país, y le hace falta al país una política industrial que, y sobre todo a las regiones, que nos permita saber hacia dónde debemos dirigir las baterías para levantar los niveles de bienestar de la sociedad. Si bien tenemos una mejor generación de empleos, este año se generaron 10,000 empleos, seguimos con problemas muy graves, por ejemplo, en el sector de los jóvenes. El sector de los jóvenes manifiesta un 11.5% de desempleo abierto. Para que te des una idea, pues el desempleo abierto a nivel nacional en la media es de 4.5, y en La Laguna el desempleo abierto en jóvenes de 20 años a los 30 años es de 11.5%, y sin considerar las aseveraciones del economista que vino, que tú mencionaste, ¿no? Del CESP, que dice que es hasta el 20%, ¿no? Pero bueno, las mismas cálculos de INEGI nos dan que traemos un desempleo abierto muy, muy elevado. Ese es por decir uno de los problemas que implica el no tener una política industrial adecuada. También una política industrial debe tener en cuenta aspectos medioambientales, urbanísticos, educativos. O sea, la política industrial que pretendemos construir en el INPLAN, junto con los consejeros y junto con la sociedad, sobre todo con los principalmente involucrados, con FOMEC, con las cámaras de industria, de comercio, con todos los sectores productivos de La Laguna. Esa política industrial debe considerar también aspectos como el educativo, ¿no? El sector educativo. Ya lo platicamos aquí en esta mesa, la gran brecha que hay de competencias laborales en la ciudad. El 25% de las empresas pues no encuentran el perfil de profesionistas adecuados en La Laguna. Estamos haciendo un estudio con el SIDAC, que va a ser parte de esta política industrial, para ver cómo cerramos esa brecha, cómo logramos
que lo que demanda la planta productiva sea lo que produce la universidad. Entonces son muchas aristas de una política industrial que pretendemos construir con la comunidad, con planeación estratégica, con asociacionismo con las cámaras, con los sectores productivos, etcétera, ¿no? ¿Y cómo estaría encaminada? Es decir, en términos concretos, como que es muy abstracto esto de que es necesaria una política industrial para Torreón, sí, de acuerdo, pero ¿cómo aterrizarla? ¿Cuál sería esta política industrial? ¿O cómo se planearía esta política industrial? Digamos, empezaríamos por hablar de una vocación de Torreón, vocación industrial de Torreón, teniendo una diversidad de actividades productivas, ¿o cómo lo encaminarías tú? Lo vamos a encaminar primero haciendo un gran diagnóstico. Un gran diagnóstico sobre cómo va, cuáles son las megatendencias mundiales, globales, y hacia dónde se está encaminando la comarca lagunera. Eso es lo primero. También cuáles son las ventajas reales competitivas. Y que la sociedad decida hacia dónde debemos de dirigir las baterías. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues cada año se gasta públicamente, hay dinero público que se gasta en promover, pues ese dinero se debe canalizar hacia fomentar lo que más convenga, ¿no? Si lo que más conviene es hacer un gasto fiscal a favor de cerrar la brecha educativa, pues trabajemos en un gasto fiscal. Si es un apoyo financiero, si es cuestión de inversión en infraestructura, en parques industriales, no lo sé. Por eso vamos a hacer un diagnóstico para determinar cuáles serían los instrumentos que se tienen que aplicar para mejorar la calidad de vida de los profesionistas locales y de nuestros jóvenes que egresan y de nosotros mismos, ¿no? Sí están entrando interesantes empresas, hay que reconocerlo, pero también no están entrando empresas de alta calidad, no están entrando empresas de altos valores agregados, sino empresas que pagan salarios mínimos bajos y empresas que rentan bajo. Entonces necesitamos ir hacia sectores productivos de más alto valor agregado. En el mundo, la industria del conocimiento pues no está volteando hacia la laguna. Queremos que voltee la industria del conocimiento hacia la laguna, pues tenemos que tener políticas públicas muy claras de las que tú hablas. Concretamente, por ejemplo, en vez de tener nada más 500 chavos que están estudiando ingenierías en tecnologías de información, que esos son los que tenemos, pues debemos de tener, deben de estar estudiando por lo menos 10,000 o 5,000, ¿verdad? No 500. Entonces tenemos que ver cómo las universidades privadas y las universidades públicas aumentan la matrícula en ingeniería en tecnologías de información. Hay muchos ingenieros, somos una de las ciudades con una matrícula de ingeniería más alta, pero no la ingeniería que se requiere, no ingeniería en tecnologías de información. Entonces el diagnóstico y el decir queremos ir hacia la industria del conocimiento, pues nos dice luego que tenemos que traer 500 chavos. ¿Cómo le hacemos para tener no 500 chavos estudiando en tecnologías de información, sino 5,000? Bueno, pues eso es lo que nos tenemos que preguntar el gobierno, la sociedad, las universidades. Y ese es un plan de política industrial. También en el medioambiental, ¿qué tipo de empresas queremos? No debemos de recibir cualquier empresa, ¿verdad? Ni tampoco situarlas ya en cualquier lugar. En la laguna se sigue conservando la teoría de que hay que hacer ciudades industriales apartadas de la ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, Mielera se está haciendo una gran área industrial, pero no se está fomentando una vivienda equilibrada, comunicación equilibrada, otros factores, ¿no? Urbanísticos que tenemos que también incluir. Entonces una política industrial incluye también una política urbana, incluye una política educativa, incluye una política de vialidad y transporte, etcétera, ¿no? ¿Pero hay voluntad para eso? O sea, como para que haya transversalidad en los esfuerzos. La tenemos que construir. No, y en este momento todavía no está construida. No está construida. La voluntad, por lo menos no está organizada.
tenemos que... ¿Quién debe organizar, Eduardo? ¿Quién debe organizar para que todos estos puntos tan finos que tú has citado ahora mismo son realmente... puntos muy finos. Sí, realmente se puedan cumplir y podamos aspirar a esta posibilidad del crecimiento a través de la industria? Tiene que haber un liderazgo social, comunitario. Tiene que haber un liderazgo de los empresarios. Tienen que estar convencidos de que queremos llevar a cabo un proyecto de estos. Si la sociedad empresarial, los sectores organizados empresariales, incluyendo FOMEC, y posiblemente con el liderazgo de FOMEC, se convencen de esto, podemos construirlo. Si los liderazgos comunitarios no están convencidos, los liderazgos políticos no se convencen. Ajá. ¿Ha habido acercamiento entre FOMEC y el INPLAN, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, ahora que está el ingeniero Alberto Alegre Sí. Al frente de Alberto Alegre acaba de ser ya nombrado como nuevo consejero del INPLAN y lo nombraron los mismos consejeros, o sea, fue por votación y ganó presidente por del unanimidad. consejo. Ajá. Entonces, ya se incluyó en el consejo, pero independientemente de ello, hemos estado trabajando con Carlos Fernández también, y ahora con Beto, en un trabajo de integración, de integrar ya esfuerzos. Yo creo que el mejor think tank que podría haber en materia empresarial sería aquel que resulte de la unión entre INPLAN y FOMECO, perdón por decir primero INPLAN, ¿verdad? Oh, sí. Y finalmente, el programa de competencias laborales, que está íntimamente relacionado con el mismo. El problema de competencias laborales es básico. Mira, yo creo que el quit, la problemática básica del país, de la ciudad y de la región en materia de competitividad es la educación. No podemos traer empresas de las que pretendemos cuando aquí hablamos, aquí en este programa, y debatimos al respecto. No podemos traer empresas de alto valor agregado si no tenemos los profesionistas que requieren esas empresas de altos valores agregados. El principal factor para que no vengan las empresas no es la situación logística de la ciudad. Ya no es el problema de seguridad, no es el problema de que no tengamos infraestructura. El problema es que no tenemos los jóvenes que requiere y que demanda la industria del conocimiento, por ejemplo, ¿no? La industria automotriz de altos valores agregados. Entonces tenemos que generarlos, tenemos que producirlos, y eso ya lo tenemos que hacer, ya es urgente. No podemos seguir trabajando en el nivel de retórica y de discurso como se ha trabajado desde hace muchos años, hablando de la necesidad de empatar la producción de la universidad con la demanda de las escuelas, de las empresas, y bla, 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 ¿no? Tenemos ya que actuar ya en consecuencia. Y en una consecuencia que exige rapidez, porque las megatendencias pues van a alta velocidad. La economía global no nos espera. La situación, la matriz económica mundial, pues es una matriz difícil, ¿verdad? Estamos en una situación delicada en todo el mundo, y sí requiere tener estrategias muy puntuales para estar dentro de los campeones. Bien, la atracción de inversiones. Eduardo Holguín, director del INPLAN, Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contexto. Muchas gracias por invitarme. Buenos días.